Mi hija me llamó llorando: «Mamá, por favor ven a buscarme». Cuando llegué a la casa de sus suegros, mi suegra bloqueó la puerta y dijo: «Ella no se va». La empujé para pasar. Cuando vi a mi hija luchando por su vida, lo que encontré en sus brazos me hizo perder el control completamente. El teléfono sonó a las 11:30 de la noche de un martes, despertándome sobresaltada del sueño más profundo que había experimentado en semanas. A mis 40 años, había aprendido a valorar cada preciosa hora de descanso, especialmente después de largos días haciendo malabarismos con las responsabilidades laborales y el peso silencioso de ser madre soltera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras buscaba a tientas el dispositivo en mi mesita de noche, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante a través de la vista borrosa. El nombre de Madison brillaba allí, e instantáneamente supe que algo terrible había sucedido. Mi hija de 22 años nunca llamaba tan tarde a menos que fuera una emergencia. «Mamá». Su voz llegó apenas como un susurro, temblando de terror y desesperación. «Por favor, tienes que venir a buscarme ahora mismo. Estoy en casa de los padres de Tyler y no puedo irme. Algo anda muy mal aquí, mamá. No me dejan ir a casa». La línea crepitó con estática y pude escuchar gritos ahogados de fondo, voces alzadas con ira que hicieron que mis instintos maternales gritaran de alarma. «Madison, ¿qué está pasando?» «¿Estás herida?», pregunté, quitándome ya las sábanas y alcanzando la ropa que había dejado sobre la silla de mi dormitorio. «No puedo hablar mucho», susurró aún más bajo, y pude escuchar el miedo sangrando a través de cada sílaba. «Solo ven ahora, por favor». «Por favor, mamá. Tengo miedo y no sé qué me van a hacer a continuación». La llamada terminó abruptamente con el sonido de pasos pesados y una puerta cerrándose de golpe. Miré mi teléfono con horror, mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Madison había estado casada con Tyler Henderson por solo 6 meses. Y aunque siempre había albergado preocupaciones sobre su relación, esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía peligrosa. Crié a Madison sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 5 años, marchándose de nuestra familia sin explicación ni advertencia. Durante 17 años, habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo. Para cuando cumplí 40 años, creía que ya había sobrevivido a los capítulos más difíciles de mi vida. Estaba equivocada. Ella era mi orgullo y alegría, una joven brillante que se había graduado summa cum laude de la universidad con un título en marketing antes de conseguir el trabajo de sus sueños en una agencia de publicidad boutique en el centro. Todo cambió cuando conoció a Tyler Henderson en una gala benéfica 6 meses después de la graduación. En el momento en que crucé el umbral de la mansión Henderson, Patricia Henderson se materializó en el vestíbulo como si hubiera estado esperando mi llegada. A mis 40 años, no era ajena a la confrontación. La vida ya me había enseñado cómo la crueldad a menudo se escondía detrás de sonrisas pulidas y dinero. Aún así, la expresión de su rostro hizo que se me tensara el estómago. Había desaparecido la actitud educada pero distante que había mantenido durante nuestros encuentros anteriores. En su lugar, su rostro estaba fijado en líneas duras de determinación y una agresión apenas controlada que transformaba sus elegantes rasgos en algo casi depredador. «Ve», dijo, mi nombre goteando de sus labios como una acusación. «No deberías haber venido aquí esta noche. Este es un asunto familiar privado que no te concierne». Di un paso adelante, tratando de adentrarme más en la casa, pero Patricia cambió su posición para bloquear mi camino más completamente. Era una mujer alta, casi igualando mi propia altura de 1,70 m, y usaba cada centímetro de su estatura para crear una presencia intimidante en la entrada de piso de mármol. A los 40 años, no me intimidaba fácilmente, pero reconocía el dominio calculado cuando lo veía. El candelabro sobre nosotras proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro, haciendo que su expresión fuera aún más amenazante. «Mi hija me llamó y me pidió que viniera a buscarla», dije, manteniendo mi voz firme como años de experiencia me habían enseñado a hacer bajo presión. «¿Dónde está Madison? Quiero verla ahora mismo». La risa de Patricia fue aguda y sin humor, resonando en los techos altos del vestíbulo. «Madison está exactamente donde necesita estar, aprendiendo lo que significa ser una esposa Henderson. Ella está bien, ve, pero no puede irse esta noche. Tiene responsabilidades que cumplir y lecciones que absorber». La forma casual en que hablaba de mi hija,
como si fuera algún tipo de estudiante en lugar de una mujer adulta, envió hielo a través de mis venas. ¿De qué estás hablando? Madison no es tu propiedad. Si ella quiere irse, tiene todo el derecho de hacerlo. En realidad, dijo Patricia, acercándose más, con una fina sonrisa curvando sus labios. Ella ya no tiene ese derecho. Cuando se casó con Tyler, se convirtió en parte de esta familia, y esta familia tiene tradiciones. Ciertas formas de asegurar que las nuevas esposas entiendan su lugar y sus deberes. Mi pecho se tensó mientras recuerdos de mi propio pasado parpadeaban en mi mente. A los 40 años, sabía exactamente cuán peligrosa podía ser esa palabra, tradiciones, cuando se usaba para excusar el control y el abuso. «Estás diciendo que la estás reteniendo aquí contra su voluntad», exigí. «Eso es secuestro, Patricia. Eso es un delito grave». «Es educación», corrigió fríamente, su tono agudo y despectivo. «Toda esposa Henderson pasa por este proceso. Es como mantenemos la armonía dentro de nuestra estructura familiar». Madison simplemente está aprendiendo a someterse a la autoridad que la guiará y protegerá por el resto de su vida. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Esto no era una preocupación equivocada. Esto era abuso psicológico organizado e intencional. Estás hablando de lavado de cerebro. Estás hablando de destruir el libre albedrío de mi hija. Patricia se encogió de hombros con una calma exasperante. Preferimos pensar en ello como refinamiento. Madison vino a nosotros con ciertas tendencias independientes, hábitos que podrían dañar un matrimonio. La estamos ayudando a ser más feliz. Desde lo más profundo de la casa, lo escuché, un leve sollozo roto, la voz de mi hija. Esa es ella, dije, mi voz bajando peligrosamente. Esa es Madison llorando. ¿Qué le has hecho? Nada que no la beneficie a largo plazo, respondió Patricia, aunque sus ojos se endurecieron. Ahora debo insistir en que te vayas. Este proceso no puede ser interrumpido. Madison te contactará cuando su educación esté completa. A los 40 años, había aprendido la diferencia entre el miedo y la determinación, mis manos se cerraron en puños a mis costados. No me iré sin mi hija. Muévete de mi camino o te moveré yo misma. Su expresión cambió ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo de su blusa de seda y sacaba su teléfono. Si no te vas voluntariamente, llamaré a seguridad y haré que te arresten por allanamiento. Tyler ha documentado extensamente los problemas de salud mental de Madison. Una llamada a las personas adecuadas, y podrías encontrarte internada por comportamiento delirante y acoso. La amenaza era precisa, calculada y aterradoramente segura. De pie allí, escuchando los llantos ahogados de mi hija resonar a través de esa mansión, me di cuenta de que Patricia había hecho esto antes, más de una vez. Pensé en los años que había desperdiciado atrapada en mi propio matrimonio controlador. Las noches que lloré en silencio para que mi hija no oyera. A los 40 años, me negué a dejar que la historia se repitiera a través de mi hija. Haz tus llamadas, dije, dando un paso adelante. Pero voy a sacar a mi hija de esta casa esta noche. Patricia jadeó cuando la empujé, haciéndola perder ligeramente el equilibrio. Sus tacones chasquearon bruscamente contra el mármol mientras me seguía, su voz elevándose con furia. «No tienes idea de con qué estás interfiriendo», gritó. «Esta familia tiene conexiones que no puedes imaginar». Pero yo ya me estaba adentrando más en la casa, siguiendo el sonido del llanto de mi hija. La mansión se retorcía en un laberinto de pasillos y puertas cerradas, cada paso confirmando lo que mis instintos ya sabían. Esto no era un hogar. Esto era una prisión disfrazada de lujo. Y mi hija estaba atrapada dentro. La transformación de Tyler, de ser el novio amoroso que creía conocer a este extraño frío que escupía escrituras, me heló más que las amenazas de Patricia. Hablaba de Madison como si fuera un objeto para ser arreglado en lugar de la mujer brillante e independiente que yo había criado. Sus ojos no mostraban reconocimiento de la chica que decía amar, solo la determinación fanática de alguien completamente consumido por la ideología. Elegí específicamente a Madison en la universidad, continuó con un orgullo perturbador. Nuestra misión es salvar a las mujeres educadas de su propia corrupción antes de que propaguen su veneno a otros. Ella era perfecta para nuestros propósitos, exactamente el tipo de feminista orgullosa que necesitaba nuestra intervención.
Las palabras me golpearon como golpes físicos. Todo sobre su relación había sido una manipulación calculada desde el principio. Esos dulces meses de cortejo, las propuestas románticas, incluso su hermosa ceremonia de boda, habían sido mentiras elaboradas diseñadas para atrapar a mi hija. Patricia nos indicó que la siguiéramos escaleras abajo, y los hombres formaron un muro humano que hacía imposible la negativa. Nos llevó a través de pasillos bordeados de retratos familiares que parecían observar nuestro progreso con ojos de desaprobación. La casa se sentía más grande de lo que recordaba, con corredores que se extendían más hacia la oscuridad y habitaciones que no habían sido parte del recorrido original hace 6 meses. Déjame mostrarte algo que te ayudará a entender nuestro trabajo, dijo Patricia, abriendo una pesada puerta de madera que conducía a las escaleras del sótano. El olor que subía desde abajo era una mezcla de desinfectante, miedo y algo medicinal que hizo que mi estómago se contrajera. El sótano se había convertido en algo que pertenecía a una película de terror en lugar de a un hogar familiar. Equipo médico cubría las paredes junto con restricciones que claramente estaban diseñadas para uso humano. Artefactos religiosos colgaban entre dispositivos de tortura modernos, creando una combinación blasfema de fe y crueldad. En el centro de la habitación había una mesa de metal con correas de cuero y manchas que no podía permitirme identificar. Esta habitación ha albergado muchos proyectos a lo largo de los años, explicó Patricia, con el orgullo de alguien mostrando un logro preciado. Hemos ayudado a docenas de mujeres jóvenes a encontrar su lugar adecuado en el orden de Dios. Profesoras universitarias, abogadas, doctoras, todo tipo de criaturas orgullosas que pensaban que sabían más que la ley divina. Contra la pared del fondo había archivadores llenos de carpetas que contenían fotografías e información personal sobre mujeres que no reconocía. Cada carpeta estaba etiquetada con una fecha y un estado, en progreso, completado o fallido. Las carpetas de fallido eran notablemente más delgadas que las otras, y no quería considerar lo que eso significaba. La pantalla de mi teléfono permanecía negra a pesar de los múltiples intentos de encenderlo, aunque la batería había estado completamente cargada cuando salí de casa. El dispositivo estaba completamente muerto. El sótano no tenía señal de teléfono celular, y comencé a sospechar que eso era intencional en lugar de coincidencia. Una voz suave detrás de nosotros me hizo darme la vuelta. Una mujer de unos 30 años estaba en las sombras, vistiendo un vestido gris simple que colgaba suelto sobre su delgado cuerpo. Su cabello rubio estaba recogido severamente hacia atrás, y sus ojos azules tenían la mirada vacía de alguien cuyo espíritu había sido sistemáticamente roto. Debes de ser B, dijo en apenas más que un susurro. Soy Sarah, la cuñada de Tyler. Solía enseñar química en la Universidad de Connecticut antes de mi propia limpieza hace 3 años. Su historia surgió en fragmentos mientras Patricia observaba con aprobación. Sarah había sido una profesora respetada con su propio laboratorio de investigación cuando conoció al hermano de Tyler, David, en una conferencia. Su romance vertiginoso llevó al matrimonio y ella se había mudado a esta casa creyendo que se unía a una familia amorosa. En cambio, descubrió la misma ideología retorcida que ahora amenazaba a Madison. Me rompieron completamente, continuó Sarah, su voz desprovista de emoción. El dolor físico no fue nada comparado con las técnicas psicológicas que usaron. Ahora sirvo a la familia como Dios pretendía, agradecida por su corrección de mi naturaleza orgullosa. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Mientras sus palabras hablaban de sumisión y gratitud, algo profundo dentro de su mirada sugería que el espíritu de Sarah no estaba tan completamente aplastado como fingía, había inteligencia allí, cuidadosamente oculta, pero aún ardiendo bajo la superficie. Patricia describió su plan detallado para la ceremonia final de purificación de Madison. Implicaba una combinación de tortura física, manipulación psicológica y sustancias químicas diseñadas para crear dependencia psicológica permanente. El proceso había sido refinado a lo largo de años de práctica con aportes de varias autoridades religiosas y médicas que compartían sus creencias sobre el lugar adecuado de la mujer en la sociedad. Se acercaba el amanecer y me di cuenta de cuán cuidadosamente se había tendido esta trampa. Cada detalle había sido planeado. Desde monitorear las llamadas telefónicas de Madison hasta asegurarse de que nadie pensara en buscarnos aquí. Tyler había aislado a mi hija de sus amigos y contactos universitarios durante meses de matrimonio, cortándola gradualmente de cualquier red de apoyo potencial. La revelación de que Tyler en realidad había drogado a Madison en una fiesta universitaria antes de proponerle matrimonio hizo que todo fuera aún más siniestro.
Él había robado su capacidad para tomar una decisión clara sobre su relación usando manipulación química para hacerla más dócil y aceptable a sus planes. Todo su matrimonio se había construido sobre el engaño y la coerción desde el primer momento. Mientras Patricia nos llevaba de regreso arriba y nos encerraba en habitaciones separadas, escuché los sonidos de otras personas moviéndose por la casa. Las voces murmuraban oraciones y preparativos para lo que llamaban el trabajo sagrado de la mañana. A través de la ventana tapiada, pude ver los primeros indicios del amanecer comenzando a iluminar el cielo, acercándonos a cualquier horror que hubieran planeado para mi hija. El sonido de voces cantando flotaba por la casa mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las grietas en las ventanas tapiadas. Múltiples pasos se movían por los pasillos acompañados por el tintineo de implementos metálicos y oraciones susurradas que hacían que se me erizara la piel. Lo que sea que hubieran planeado para Madison estaba comenzando, y yo era impotente para detenerlo desde mi habitación cerrada. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a Patricia dando instrucciones a los miembros de la familia sobre los procedimientos adecuados y los protocolos sagrados. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había orquestado ceremonias similares muchas veces antes. La forma casual en que discutía las técnicas de tortura como sacramentos religiosos revelaba las profundidades de su delirio. Una llave giró en mi cerradura y el hermano mayor de Tyler, Marcus, entró llevando una bandeja de comida y agua. Era un hombre grande con los mismos ojos fríos que el resto de su familia, pero sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba la bandeja. Cuando pensó que no estaba mirando, sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y lo dejó caer detrás de la cama. Después de que se fue, recuperé el papel y encontré una nota escrita apresuradamente por Sara. El sótano tiene otra habitación detrás del horno. Busca evidencia de sus otras víctimas. El juez Morrison encubre todo. Es el tío de Tyler por parte de madre. La revelación de que un juez en ejercicio estaba protegiendo activamente esta operación explicaba cómo habían operado durante años sin ser detectados. El juez Morrison tenía el poder de borrar antecedentes, desestimar casos y asegurar que los informes de personas desaparecidas desaparecieran en agujeros negros burocráticos. La corrupción llegaba mucho más alto de lo que había imaginado. A través de los conductos de calefacción, podía escuchar conversaciones de otras partes de la casa que revelaban el verdadero alcance de su red. Las llamadas telefónicas discutían la coordinación con grupos similares en toda Nueva Inglaterra, compartiendo técnicas e intercambiando lo que llamaban casos difíciles. Hablaban sobre próximas entregas de campus universitarios y la preparación de nuevas instalaciones en otros estados. Una voz de hombre que no reconocí discutía formulaciones químicas con precisión científica. El Dr. Marcus Webb se presentaba a alguien como un ex psiquiatra que se especializaba en romper personalidades resistentes. Sus credenciales habían sido revocadas por las juntas médicas, pero la familia valoraba su experiencia en manipulación psicológica y coerción farmacéutica. El sonido de Madison gritando desde algún lugar abajo me hizo olvidar todo excepto llegar a mi hija. Me lancé contra la puerta cerrada, repetidamente, ignorando el dolor en mi hombro mientras la madera se negaba a ceder. Sus gritos de ayuda resonaban por la casa, mezclándose con oraciones cantadas que convertían su sufrimiento en una experiencia religiosa para sus torturadores. La voz de Patricia se elevaba por encima de las demás, leyendo de lo que sonaba como un guión preparado sobre purificar el espíritu rebelde y traer a las hijas descarriadas de vuelta a la sumisión divina. La ceremonia claramente se había realizado muchas veces antes, refinada a través de la práctica hasta que lograba el máximo impacto psicológico mientras mantenía una cobertura religiosa plausible. A través de conversaciones escuchadas, supe que las pertenencias personales de al menos 20 mujeres diferentes estaban almacenadas en algún lugar de la casa. Licencias de conducir, joyas y diplomas universitarios servían como trofeos de sus conversiones exitosas. Cada artículo representaba una vida destruida, una mente brillante reducida a una obediencia ciega a través de la tortura sistemática. La revelación más escalofriante llegó cuando escuché a Patricia hablando con el Dr. Webb sobre la preparación para el siguiente lote de las universidades locales. Tenían conexiones dentro de las oficinas administrativas de la universidad que identificaban objetivos prometedores, particularmente mujeres que estudiaban en campos que consideraban inapropiados para las mujeres. Estudiantes de ingeniería, especialidades de premedicina y candidatas a la Facultad de Derecho eran buscadas específicamente por sus carreras exitosas y pensamiento independiente. Mi propia carrera de enfermería aparentemente me había convertido en un objetivo secundario en su planificación a largo plazo.
veían mi influencia en Madison como la causa raíz de su resistencia a la sumisión adecuada, y mi propia educación necesitaba corrección antes de que pudiera propagar mi veneno a otras mujeres jóvenes. La trampa se había tendido no solo para Madison, sino para todo nuestro linaje familiar. A medida que avanzaba la mañana, los sonidos de abajo se volvieron más intensos. La voz de Madison se volvió ronca de tanto gritar, luego se cayó de maneras que me aterraban más que sus gritos. El canto continuaba rítmicamente puntuado por sonidos metálicos y consultas en voz baja entre el Dr. Webb y otros participantes sobre los procedimientos adecuados y los cálculos de dosis. Pasos pesados se acercaron a mi puerta de nuevo, y esta vez múltiples llaves giraron en diferentes cerraduras. Cuando la puerta se abrió, vi a Patricia flanqueada por 4 hombres, incluido el propio Tyler. Habían venido a recogerme para la siguiente fase de su ceremonia, y las expresiones de satisfacción en sus rostros sugerían que la parte del ritual de Madison había logrado cualquier objetivo enfermo que se hubieran fijado. «Bienvenida a la ceremonia de graduación de tu hija, B», dijo Patricia con orgullo retorcido. Ella está casi lista para su nueva vida como una esposa adecuadamente sumisa. Ahora es el momento de que presencies la transformación final y te prepares para tu propia corrección. El sótano se había transformado en algo parecido a un servicio religioso pervertido con sillas plegables dispuestas en filas frente a la mesa de metal donde mi hija yacía inmovilizada. Los miembros de la familia estaban sentados en respetuoso silencio, sus rostros reflejando la satisfacción de personas presenciando un ritual sagrado. Los ojos de Madison estaban desenfocados, sugiriendo que la habían drogado para que obedeciera, pero estaba lo suficientemente consciente como para reconocerme cuando me forzaron a sentarme en la primera fila. El Dr. Webb estaba de pie junto a la mesa con guantes quirúrgicos y una bata blanca que le daba a su trabajo bárbaro una apariencia de respetabilidad médica. Explicó a la familia reunida cómo la combinación de estrés físico, intervención química y condicionamiento psicológico había roto con éxito la resistencia de Madison a la sumisión femenina adecuada. Gráficos en la pared seguían su progreso a través de varias etapas de su proceso, reduciendo a mi brillante hija a puntos de datos y medidas de comportamiento. La ceremonia fue interrumpida por pasos en las escaleras del sótano, y mi mundo se derrumbó por completo cuando vi quién descendía a esta pesadilla. Michael, mi exesposo y padre de Madison, entró en la habitación vistiendo las mismas túnicas negras que los otros miembros de la familia. Su rostro no mostraba sorpresa al encontrarnos aquí, ni conmoción al presenciar la tortura de su hija, solo la expresión satisfecha de alguien cuyos planes a largo plazo finalmente estaban dando frutos. «Hola, B», dijo con una sonrisa que hizo que se me helara la sangre. «He estado esperando este momento durante 10 años, desde que destruiste nuestro matrimonio con tus ambiciones profesionales egoístas y tu veneno feminista. La traición me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Michael había orquestado todo desde el principio, usando a nuestra hija como el arma definitiva en su venganza contra mí por divorciarme de él hace una década. El padre amoroso que había compartido la custodia y las vacaciones familiares había estado tramando esta elaborada tortura mientras fingía preocuparse por la felicidad y el éxito de Madison». Michael explicó su participación con orgullo retorcido, revelando cómo había descubierto el trabajo de la familia Henderson a través de redes religiosas fundamentalistas después de nuestro divorcio. Sus creencias sobre la sumisión femenina resonaban con su ira por perder el control sobre nuestra familia, y había pasado años aprendiendo sus técnicas mientras se posicionaba para entregar el objetivo perfecto para su próximo proyecto. «Arruinaste nuestro matrimonio eligiendo tu carrera de enfermería sobre tu papel adecuado como esposa sumisa», continuó, rodeando la mesa donde Madison yacía indefensa. «Luego llenaste la cabeza de nuestra hija con las mismas ideas rebeldes, alentando su educación en lugar de enseñarle a encontrar satisfacción sirviendo a los hombres. Esta noche, corrijo ambos errores a la vez». La revelación de que Michael había guiado específicamente a Madison hacia Tyler en la universidad hizo que todo fuera aún más siniestro. Había investigado los antecedentes familiares de Tyler, conociendo sus creencias y métodos, luego arregló oportunidades para que se conocieran a través de amigos mutuos y actividades compartidas. Incluso había pagado sus primeras citas, asegurando que su relación progresara de acuerdo con su cronograma. Patricia reveló que Michael les había proporcionado información detallada sobre otras 5 mujeres durante la última década, incluida mi excolega, Jennifer, quien supuestamente se había mudado a California por un nuevo trabajo. El objetivo de atacar a mujeres independientes y educadas no era aleatorio en absoluto, sino un esfuerzo cuidadosamente coordinado para eliminar las influencias feministas de su comunidad, una persona a la vez. La esposa actual de Michael, Amanda,
Estaba sentada en la tercera fila, con el mismo vestido gris y expresión vacía que Sara. Su transformación de exitosa abogada de bienes raíces a sirvienta descerebrada demostraba la efectividad de sus métodos incluso en las personalidades más fuertes. Ella había sido el ensayo de Michael antes de sentirse lo suficientemente seguro como para atacar a su propia familia. La tortura psicológica que habían planeado para mí implicaba obligarme a ver la destrucción mental completa de Madison mientras sabía que yo pasaría por el mismo proceso después. Michael quería que experimentara una impotencia absoluta antes de que mi propia personalidad fuera desmantelada sistemáticamente y reconstruida según sus especificaciones. Mi conocimiento de enfermería sería borrado y reemplazado con habilidades domésticas apropiadas para una mujer adecuadamente sumisa. El Dr. Webb comenzó a preparar compuestos químicos adicionales mientras explicaba sus efectos a la familia reunida. Las drogas crearían cambios permanentes en la química cerebral, haciendo que el pensamiento independiente fuera físicamente incómodo, mientras proporcionaban respuestas de placer a los actos de sumisión y obediencia. Años de investigación con sujetos de prueba no dispuestos habían perfeccionado formulaciones que podían convertir cualquier tipo de personalidad en sirvientes ansiosos. Mientras pasaban a la siguiente fase de su ceremonia, Sara apareció a mi lado llevando una bandeja de instrumentos médicos. Pero cuando se inclinó para entregarle al Dr. Webb una jeringa en particular, susurró palabras que cambiaron todo. No estoy rota. Hemos estado planeando la resistencia durante 3 años. Aguanta. La comprensión de que Sara había estado interpretando un papel mientras mantenía en secreto su inteligencia y planeaba la rebelión me dio la primera esperanza que había sentido desde que entré en esta pesadilla. Su experiencia en química no había sido borrada por su tortura, solo oculta bajo una fachada de cumplimiento mientras desarrollaba contramedidas a sus métodos. Michael comenzó su propio ritual de preparación, cambiándose a túnicas ceremoniales mientras recitaba oraciones sobre corregir a las mujeres rebeldes y restaurar el orden divino a las familias corruptas. Su transformación completa del hombre que una vez había amado a este fanático religioso mostraba cuán profundamente la ideología del culto había envenenado su mente a lo largo de los años de planear su venganza. El sótano se llenó con más miembros de la familia a medida que la ceremonia alcanzaba su clímax. Niños de tan solo 10 años fueron llevados abajo para presenciar lo que se les dijo que era una corrección sagrada del orgullo femenino. El adoctrinamiento sistemático de familias enteras aseguraba que sus creencias continuarían por generaciones con cada nuevo miembro, aprendiendo a ver la tortura de las mujeres como un deber religioso en lugar de una actividad criminal. La revelación de la oficial Chen envió ondas de choque a través de la habitación del sótano que parecían reverberar en las paredes insonorizadas. Mientras hablaba, sacó su dispositivo de comunicación y lo activó con eficiencia practicada. Su voz adquirió el tono nítido de alguien que había estado esperando meses por este momento exacto. Esta es la agente Sara Chen, de la Oficina Federal de Investigaciones, anunció, sus ojos nunca dejando el rostro cada vez más pálido de Frank Henderson. Estoy solicitando respaldo inmediato en la propiedad Henderson para una operación federal que involucra tráfico interestatal y violencia doméstica organizada. La transformación en la dinámica de la habitación fue inmediata y dramática. El oficial Martínez se apartó del grupo, su rostro reflejando la confusión y el horror creciente de alguien que acababa de darse cuenta de la verdadera naturaleza de lo que había estado protegiendo. El otro guardia de seguridad comenzó a buscar su arma antes de aparentemente pensarlo mejor, sus manos congelándose a mitad del movimiento mientras calculaba las implicaciones legales de su situación. La agente Chen ha estado trabajando encubierta durante los últimos 8 meses, continuó, dirigiéndose a mí directamente mientras mantenía al resto del grupo en su visión periférica. Hemos estado construyendo un caso federal contra una red interestatal de operaciones de abuso doméstico organizado y la familia Henderson representa el centro neurálgico de esta empresa criminal. La compostura de Frank Henderson finalmente se rompió por completo. Su fachada de respetabilidad cuidadosamente mantenida se disolvió en un cálculo desesperado. No tienes idea de con qué estás interfiriendo, le gruñó a la agente Chen. Esta operación tiene protección a niveles que ni siquiera puedes comprender. Se harán llamadas telefónicas y tu carrera terminará antes del amanecer. La agente Chen sonrió sombríamente. En realidad, señor Henderson, esas llamadas telefónicas ya se han hecho. Sus contactos en la policía local, la oficina del fiscal general del estado y el Poder Judicial Federal han estado bajo investigación durante el último año. La red de corrupción que ha estado protegiendo a su familia está siendo desmantelada mientras hablamos. Hizo un gesto hacia su dispositivo de comunicación,
que crepitaba con actualizaciones de estado de otros agentes federales realizando redadas simultáneas en múltiples ubicaciones. Tenemos equipos ejecutando órdenes en 7 instalaciones diferentes en 4 estados. La ubicación de Montana que mencionó en sus conversaciones grabadas está siendo asegurada en este momento junto con los sujetos que han estado reteniendo allí. Tyler se había presionado contra la pared del fondo, su portapapeles caído al suelo mientras intentaba procesar la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Esto es imposible, susurró, su entrenamiento profesional aparentemente no lo había preparado para el colapso completo de su mundo. Tenemos cobertura legal para todo. Autoridad médica, consentimiento del paciente, protocolos de tratamiento legítimos. Autoridad médica fraudulenta, corrigió la agente Chen. Consentimiento del paciente coaccionado obtenido a través de restricción química y protocolos de tratamiento que constituyen tortura sistemática bajo la ley federal. Sacó una tableta y comenzó a desplazarse por lo que parecía ser un extenso archivo digital del caso. Tenemos evidencia documentada de sus actividades que datan de hace 12 años, Dr. Henderson. Registros financieros, archivos médicos, testimonios de pacientes y ahora grabaciones de audio de las sesiones de planificación de su familia. Permanecí junto a la cama de Madison, con una mano protectora en su hombro mientras intentaba absorber el giro surrealista que había tomado nuestra situación. ¿Cuánto tiempo han sabido lo que le estaban haciendo a mi hija?, le pregunté a la agente Chen, luchando por mantener la acusación fuera de mi voz mientras reconocía que las prioridades de aplicación de la ley podrían no siempre alinearse con las operaciones de rescate individuales. Identificamos a Madison como una víctima potencial hace 3 semanas cuando sus cuentas de crédito fueron congeladas repentinamente y su estado laboral cambió sin explicación, respondió la agente Chen. Hemos estado trabajando día y noche para reunir suficiente evidencia para cargos federales mientras tratábamos de minimizar el riesgo para las víctimas actuales. Hizo un gesto hacia el dispositivo de grabación en mi bolsillo. La decisión de Madison de reunir evidencia de audio ha sido invaluable para nuestra investigación. Logró documentar conversaciones y sesiones de planificación a las que nunca podríamos haber accedido a través de métodos de vigilancia tradicionales. Madison se movió en la cama, la adrenalina de la esperanza aparentemente ayudándola a luchar a través de la niebla farmacéutica que había estado nublando sus pensamientos. Hay otras 12 mujeres, susurró, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Algunas en Montana, otras en instalaciones en Oregón y Nevada. Frank guarda registros detallados en la caja fuerte de su oficina privada. La expresión de Frank Henderson se volvió aún más amenazante al darse cuenta del alcance de la evidencia que se estaba revelando. Nada de esto importa, declaró con la desesperación de alguien cuyo mundo entero se estaba derrumbando. Incluso si las autoridades federales se involucran, el proceso tomará años. La evidencia puede desaparecer. Los testigos pueden ser reubicados o desacreditados. Los accidentes pueden suceder a personas que interfieren con los negocios familiares. Pero la agente Chen ya estaba anticipando sus amenazas. En realidad, señor Henderson, la evidencia ha sido asegurada y respaldada en múltiples servidores federales. Los testigos han sido colocados bajo custodia protectora y los activos de su familia han sido congelados en espera del resultado de los procedimientos federales de decomiso civil. El oficial Martínez, que había estado de pie con una incomodidad cada vez más obvia durante la confrontación, finalmente dio un paso adelante. Agente Chen, necesito aclarar mi posición aquí. Me dijeron que esto era una consulta de seguridad privada para una familia que lidiaba con problemas de salud mental. No tenía conocimiento de secuestro ni abuso sistemático. Entendemos que varios oficiales locales fueron engañados sobre la naturaleza de su participación, respondió la agente Chen diplomáticamente. Su cooperación con las autoridades federales será tomada en consideración durante la revisión de esta operación. El sonido de vehículos acercándose a la casa a gran velocidad se filtró a través del techo del sótano junto con el zumbido distintivo de los rotores de helicópteros que sugería que una operación federal importante estaba comenzando a desarrollarse sobre nosotros. El dispositivo de comunicación de la agente Chen crepitaba con actualizaciones de los equipos que rodeaban la propiedad y se preparaban para asegurar toda la evidencia y posibles testigos. Pero Frank Henderson no había terminado de luchar. Su rostro había adquirido el cálculo desesperado de alguien que todavía creía que podía manipular la situación a través de pura fuerza de voluntad y recursos financieros. Esto está lejos de terminar, anunció, su voz llevando la fría promesa de alguien que había pasado décadas destruyendo a las personas que se le oponían.
Las investigaciones federales pueden complicarse por disputas jurisdiccionales, errores de procedimiento y accidentes trágicos que les suceden a testigos clave. Patricia Henderson, que había estado en silencio durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló con el tono amargo de alguien cuya vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando a su alrededor. 30 años de tradición familiar, dijo, su voz llena de veneno dirigido a la agente Chen y a mí misma. 30 años manteniendo el orden y la disciplina adecuados, y ustedes quieren destruirlo todo por el bien de una chica desagradecida que no puede apreciar lo que intentábamos darle. La expresión de la agente Chen se endureció ante las palabras de Patricia. 30 años de tortura sistemática, fraude financiero y trata de personas, corrigió. Las mujeres que han destruido tenían familias, carreras y futuros antes de que decidieran darles su marca particular de disciplina familiar. Mientras los agentes federales comenzaban a descender las escaleras para asegurar la instalación del sótano, me di cuenta de que nuestra pesadilla finalmente se acercaba a su fin. Pero también entendí que la batalla por la justicia apenas comenzaba. Y las fuerzas que habían protegido a la familia Henderson durante décadas no se rendirían sin una lucha que podría durar años y requerir más coraje del que jamás había imaginado poseer. La llegada de los agentes federales transformó el sótano de una cámara de tortura privada a una concurrida escena del crimen. Mientras los investigadores documentaban cada aspecto de la operación sistemática de la familia Henderson, la agente Chen coordinaba la recopilación de pruebas mientras mantenía una comunicación constante con los equipos en las otras instalaciones que estaban siendo allanadas simultáneamente en múltiples estados. Mi primera prioridad era conseguir atención médica para Madison, cuya condición requería una evaluación inmediata por parte de personal médico federal, capacitado en el tratamiento de víctimas de abuso farmacéutico sistemático. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarla y comenzar a contrarrestar los efectos de semanas de medicación forzada, tomé una decisión que resultaría crucial para nuestra victoria final. Agente Chen, grité, levantando mi teléfono. Voy a transmitir en vivo imágenes de esta instalación y la condición de Madison. La familia Henderson ha pasado décadas operando en secreto, pero quiero que todo el mundo vea lo que le han hecho a mi hija y a otras mujeres. La agente Chen asintió con aprobación. Los procedimientos federales de recolección de pruebas permiten la documentación de defensa de las víctimas. Sus imágenes podrían ayudar a otras víctimas a reconocer patrones similares y presentarse con testimonios adicionales. Activé la función de transmisión en vivo de mi teléfono y comencé a transmitir a mis cuentas de redes sociales, proporcionando documentación en tiempo real de la instalación del sótano mientras los paramédicos trabajaban para tratar las heridas de Madison. Las marcas de inyección en sus brazos, las restricciones médicas y el equipo clínico utilizado para la tortura psicológica pintaban un cuadro que ninguna cantidad de maniobras legales podría explicar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de minutos, mi transmisión en vivo estaba siendo compartida en múltiples plataformas, generando miles de comentarios de espectadores expresando indignación y ofreciendo apoyo. Varios comentarios provenían de mujeres que afirmaban reconocer patrones similares en sus propias experiencias con familias controladoras o relaciones abusivas. Pero Frank Henderson no estaba preparado para rendirse sin una última táctica desesperada. Mientras los agentes federales aseguraban los niveles superiores de la mansión, activó lo que parecía ser un sistema de bloqueo de emergencia que selló barreras de acero en todas las ventanas y puertas. El sistema de seguridad de la casa, originalmente diseñado para mantener a los intrusos fuera, estaba siendo utilizado para atrapar a todos dentro mientras él intentaba destruir la evidencia. Los agentes federales no pueden procesar pruebas que no existen, anunció Frank con el cálculo frío de alguien implementando un plan que esperaba nunca usar. Esta instalación contiene generadores de respaldo y sistemas de supresión de incendios que pueden desactivarse selectivamente. Los accidentes ocurren durante las redadas federales, especialmente cuando los sospechosos se resisten al arresto. El sonido de herramientas eléctricas cortando a través de barreras de acero resonó desde los niveles superiores mientras los agentes federales trabajaban para mantener el acceso a la casa. Pero el sistema de bloqueo de Frank estaba claramente diseñado por profesionales que entendían cómo crear obstáculos para la aplicación de la ley. El dispositivo de comunicación de la agente Chen crepitaba con actualizaciones de los equipos del perímetro confirmando que la instalación estaba efectivamente sellada del acceso exterior. ¿Está dispuesto a matar agentes federales para proteger los crímenes de su familia?, preguntó la agente Chen, su voz reflejando el asombro profesional ante la profundidad de la desesperación de Frank.
Estoy dispuesto a eliminar evidencia que podría destruir generaciones de legado familiar cuidadosamente construido, respondió Frank. Si eso requiere accidentes desafortunados durante una situación de redada caótica, entonces tales accidentes serán lamentables pero necesarios. El olor a humo comenzó a filtrarse desde los niveles superiores, confirmando que Frank había pasado de las amenazas a la implementación real de su plan de destrucción. Pero Madison, cuya mente se estaba aclarando a medida que los paramédicos contrarrestaban los efectos de su medicación forzada, logró revelar la información que haría que su táctica desesperada fuera completamente inútil. Mamá, dijo, su voz ganando fuerza y claridad con cada palabra. Las cuentas de almacenamiento en la nube. Subí todo a múltiples servidores de respaldo antes de que me atraparan grabando. La evidencia ya está segura fuera del sitio. Miré a mi hija con una mezcla de orgullo y asombro. A pesar de semanas de tortura psicológica y restricción farmacéutica, había logrado implementar un plan integral de preservación de evidencia que sobreviviría a cualquier intento de destrucción. ¿Cómo lograste eso mientras te mantenían prisionera aquí abajo? Configuré cargas automáticas antes de la boda, explicó Madison sentándose en la camilla médica mientras el tratamiento restauraba su claridad mental. Tenía preocupaciones sobre la familia de Tyler incluso entonces, así que creé sistemas de respaldo que preservarían cualquier grabación o documento que lograra reunir. Todo se ha estado subiendo automáticamente a servidores federales a través de canales encriptados. La expresión de la agente Chen cambió de preocupación profesional a genuina admiración. Madison, su operación de recopilación de pruebas ha sido más sofisticada que la mayoría de las investigaciones federales. Documentó actividades criminales que nos habrían tomado años descubrir a través de métodos de vigilancia tradicionales. Tyler se había derrumbado en una silla, su rostro reflejando el colapso psicológico completo de alguien cuya identidad entera se había construido sobre una base de maldad sistemática. 12 años de escuela de medicina, se susurró a sí mismo. Una práctica construida sobre ayudar a las personas a superar el trauma psicológico. ¿Cómo me convertí en esta persona? ¿Cómo dejé que mi familia me convirtiera en un monstruo? La respuesta de Patricia Henderson a la crisis de su hijo fue característicamente fría y manipuladora. Te convertiste exactamente en lo que esta familia necesitaba que fueras, dijo con determinación helada. Un profesional que entendía cómo mantener la disciplina y el control adecuados. Si hubieras poseído un carácter más fuerte, ninguna de estas dificultades actuales habría ocurrido. Pero sus palabras solo parecieron acelerar el colapso psicológico de Tyler. Disciplina adecuada. Hemos estado torturando mujeres durante décadas. Hemos destruido vidas, robado dinero y asesinado a personas que intentaron resistir nuestro control. No hay nada adecuado en lo que esta familia se ha convertido. El humo de los niveles superiores se estaba volviendo más espeso, y los agentes federales trabajaban frenéticamente para restaurar el acceso al edificio antes de que los sistemas de supresión de incendios pudieran verse comprometidos. La agente Chen coordinó los procedimientos de evacuación para el sótano mientras mantenía la seguridad de la evidencia, pero la desesperación de Frank Henderson estaba creando un peligro físico genuino para todos los atrapados dentro. No importa qué evidencia exista fuera del sitio, declaró Frank, su voz llevando la finalidad de alguien que había ido más allá del cálculo racional. Sin testigos que proporcionen testimonio, las conversaciones grabadas se convierten en rumores inadmisibles. Si esta instalación se destruye junto con sus ocupantes actuales, la investigación muere con ellos. Pero incluso mientras hablaba, podía escuchar el sonido distintivo de sopletes cortando a través de barreras de acero acompañado por las voces de agentes federales coordinando sus procedimientos de entrada. Los equipos de respaldo de la agente Chen claramente habían anticipado la posibilidad de procedimientos de bloqueo de emergencia y habían venido preparados con equipo capaz de romper las defensas de la familia Henderson. Madison miró directamente a la cámara que todavía estaba usando para transmitir nuestra situación. Si alguien que ve esto ha experimentado un trato similar por parte de familias controladoras o parejas abusivas, por favor contacte a las autoridades federales de inmediato. Hay otras instalaciones como esta, otras familias como los Henderson que usan credenciales profesionales y conexiones legales para lastimar a las mujeres. Sus palabras transmitidas en vivo a miles de espectadores a través de las redes sociales representaban exactamente lo contrario de lo que Frank Henderson había esperado lograr a través de su plan de destrucción. En lugar de silenciar la evidencia, sus acciones desesperadas estaban amplificando el mensaje de Madison y creando un registro permanente que nunca podría ser destruido o desacreditado.
El sonido de barreras de acero siendo violadas resonó a través de la mansión cuando los agentes federales finalmente superaron el sistema de bloqueo de Frank Henderson. Sus sopletes y equipos hidráulicos demostraron ser más poderosos que sus medidas de seguridad. Los ventiladores de evacuación de humo limpiaron el aire mientras los equipos médicos de emergencia se apresuraban al sótano para asegurar que Madison y otras víctimas potenciales recibieran tratamiento profesional inmediato. El intento desesperado de Frank Henderson de destruir pruebas había fallado por completo, sirviendo solo para agregar cargos federales de obstrucción de la justicia, poner en peligro a oficiales federales e intento de destrucción de pruebas a su ya abrumadora lista de crímenes. Mientras era puesto bajo arresto, su expresión reflejaba la derrota vacía de alguien cuyo mundo entero se había derrumbado en una sola noche. El colapso psicológico completo de Tyler continuó mientras los agentes federales documentaban su papel en la operación de abuso sistemático. Sus credenciales profesionales, una vez utilizadas para legitimar la tortura, ahora se convertían en evidencia de su traición a la ética médica y la confianza del paciente. «Quiero testificar», le dijo al agente Chen repetidamente. «Quiero ayudarles a entender cómo funcionaba esta operación para que puedan encontrar a todas las otras víctimas». Patricia Henderson mantuvo su fría compostura incluso cuando los agentes federales la pusieron bajo restricciones. Pero sus ojos tenían la furia amarga de alguien que creía haber sido traicionado en lugar de atrapado. «Has destruido un legado familiar que tomó generaciones construir», me dijo mientras los agentes se la llevaban. «Espero que entiendas la magnitud de lo que nos has costado». La agente Chen coordinó la masiva operación federal que continuó durante toda la noche y en los días siguientes. Equipos de investigadores procesaron evidencia de 7 instalaciones en 4 estados, documentando finalmente una red criminal que había operado durante más de 30 años. La evidencia que Madison había reunido resultó crucial para identificar a las víctimas, localizar activos y comprender el alcance total de la operación. La recuperación de Madison requirió meses de tratamiento médico especializado para contrarrestar los efectos del abuso farmacéutico prolongado y el condicionamiento psicológico. Especialistas médicos federales trabajaron con consejeros de trauma para ayudarla a reclamar su sentido de identidad y reconstruir la confianza que había sido atacada sistemáticamente durante su encarcelamiento. El proceso fue largo y difícil, pero su determinación de sanar y ayudar a otras víctimas proporcionó una poderosa motivación para su recuperación. Los procedimientos legales se extendieron a lo largo de 18 meses con fiscales federales construyendo casos no solo contra la familia Henderson, sino también contra la red de funcionarios corruptos que habían protegido su operación. El testimonio de Tyler resultó invaluable para comprender las técnicas de manipulación psicológica utilizadas para destrozar a las víctimas, mientras que los investigadores financieros rastrearon millones de dólares en activos robados hasta las familias de las víctimas. El oficial Martínez y varios otros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley enfrentaron sus propias consecuencias legales por su participación involuntaria en la operación Henderson. Las autoridades federales distinguieron entre aquellos que habían sido engañados y aquellos que habían participado activamente en encubrir pruebas, con sentencias que iban desde disciplina departamental hasta tiempo en prisión federal. La atención mediática generada por mi transmisión en vivo de la operación de rescate provocó una conversación nacional sobre el abuso doméstico organizado y la vulnerabilidad de las mujeres a la manipulación sistemática por parte de familias adineradas con credenciales profesionales. Las audiencias del Congreso examinaron las lagunas en la supervisión federal que habían permitido que la operación Henderson continuara durante décadas, lo que llevó a una nueva legislación que fortalecía las protecciones para las víctimas de abuso doméstico. 6 meses después de su rescate, Madison se había recuperado lo suficiente como para comenzar a hablar públicamente sobre su experiencia y las señales de advertencia que otras mujeres deberían reconocer. Sus presentaciones en universidades y conferencias atrajeron grandes audiencias de mujeres jóvenes que estaban aprendiendo a identificar tácticas de manipulación y confiar en sus instintos sobre relaciones potencialmente peligrosas. Fundé la red Safe Harbor, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las familias afectadas por el abuso doméstico organizado y proporcionar recursos para escapar del control sistemático. La organización creció rápidamente a medida que más víctimas se presentaban, muchas inspiradas por el coraje de Madison al documentar y exponer su propia experiencia de abuso. Los activos de la familia Henderson congelados durante la investigación federal fueron finalmente liquidados a través de procedimientos de decomiso civil. Los fondos resultantes proporcionaron compensación para las víctimas identificadas y apoyaron capacidades ampliadas de investigación federal para operaciones similares. El fondo fiduciario de Madison, que la familia había intentado robar,
fue restaurado junto con una compensación adicional por su sufrimiento. Tyler Henderson recibió una sentencia de 25 años en una prisión federal después de declararse culpable de múltiples cargos, incluidos secuestro, asalto, fraude médico y conspiración. Su cooperación con las autoridades federales ayudó a identificar a otras víctimas y condujo a enjuiciamientos adicionales, pero no pudo deshacer el daño que había infligido a docenas de mujeres durante más de una década de abuso. Frank Henderson murió bajo custodia federal mientras esperaba el juicio, aparentemente por complicaciones relacionadas con el estrés y su negativa a cooperar con el tratamiento médico. Patricia Henderson recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, manteniendo su creencia de que la familia había sido perseguida por mantener valores tradicionales en lugar de procesada por comportamiento criminal sistemático. Otras 12 víctimas fueron finalmente identificadas y rescatadas de varias instalaciones. Sus condiciones iban desde un colapso psicológico completo hasta las primeras etapas de condicionamiento. Cada una requirió tratamiento especializado y varias eligieron trabajar con Madison en esfuerzos de defensa después de su recuperación. Los lazos formados entre sobrevivientes crearon una red de apoyo que continúa ayudando a nuevas víctimas a escapar de situaciones similares. Madison finalmente desarrolló una relación romántica con David, un consejero federal que se había especializado en recuperación de traumas y había trabajado con varias sobrevivientes de la Operación Henderson. Su relación se desarrolló lenta y cuidadosamente, construida sobre el respeto mutuo y la comprensión de la importancia del consentimiento genuino y la seguridad emocional en cualquier pareja. En el segundo aniversario de su rescate, Madison y yo asistimos a una ceremonia donde la agente Sarah Chen recibió reconocimiento por su trabajo encubierto al exponer la red Henderson. La operación había llevado a la identificación de empresas criminales similares en todo el país, con recursos federales ahora dedicados a investigar redes de abuso doméstico organizado. Al reflexionar sobre nuestra experiencia, entiendo que la lección más importante fue el poder de la persistencia y la voluntad de confiar en los instintos maternales incluso cuando se enfrentan probabilidades aparentemente imposibles. La familia Henderson había pasado décadas perfeccionando su sistema de abuso y protección legal. Pero, en última instancia, no pudieron derrotar la determinación de una madre de proteger a su hija y el coraje de una hija para luchar contra la opresión sistemática. Las cicatrices de nuestra experiencia nunca sanarán por completo. Pero nos han enseñado a ambas la importancia de reconocer la manipulación, confiar en nuestros instintos y apoyar a otras mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones similares. Ninguna cantidad de riqueza, credenciales profesionales o conexiones legales puede justificar la destrucción sistemática de la autonomía y dignidad de otro ser humano. Hoy, Madison trabaja como defensora nacional de sobrevivientes de abuso doméstico, mientras yo continúo expandiendo la red Safe Harbor para llegar a más familias en crisis. Hablamos regularmente en conferencias y sesiones de capacitación para las fuerzas del orden, ayudándoles a reconocer las señales de operaciones de abuso organizado y a comprender los métodos sofisticados utilizados para mantener el control sobre las víctimas. ¿Alguna vez has ignorado las señales de advertencia sobre la familia o relación de alguien porque parecían exitosos o respetables en la superficie? A veces, los depredadores más peligrosos se esconden detrás de credenciales profesionales y estatus social, utilizando su aparente legitimidad para silenciar a las víctimas y evadir la responsabilidad. Confía en tus instintos. Apoya a otras mujeres que parezcan aisladas o controladas. Y recuerda que ninguna tradición familiar o autoridad profesional justifica el abuso sistemático. Gracias por escuchar nuestra historia y por preocuparse por las experiencias de los sobrevivientes de abuso doméstico. Su apoyo y conciencia ayudan a crear un mundo donde mujeres como Madison pueden encontrar el coraje para luchar y los recursos para reconstruir sus vidas. Por favor, dale me gusta a este vídeo si nuestra historia resonó contigo. Suscríbete para más historias de sobrevivientes. Compártelo con cualquier persona que pueda beneficiarse de comprender estas señales de advertencia y comenta a continuación si tienes tus propias experiencias o ideas para agregar a esta importante conversación. Que siempre encuentres la fuerza para proteger a las personas que amas y el coraje para enfrentarte a la injusticia donde quiera que la encuentres.